Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes, todos y todas ustedes. Me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. Mi nombre es Cristi Parra y este es su programa Familias Haciendo Lío. Un programa planeado, preparado y dedicado con mucho gusto para todos ustedes. Agradezco a Lupita Venegas, a Meche Covarrubias y a Lalo Chávez que encabezan este proyecto de Valora Radio. Y bueno, también a Fabi y Ariel, que son quienes hacen posible que las conexiones se den para que ustedes y nosotros podamos estar en este momento de sobremesa. Los invitamos a compartir estrellas para seguir iluminando vidas. Esta campaña de recaudación de fondos que a través de Facebook nos facilita a Valora Radio y a otras instituciones, pues a recibir su generosidad con estas estrellas, sea 1, 2, 20, 100, 1000 estrellas. Es una transacción segura a través de pues de Facebook, donde ustedes pueden hacer estas donaciones y pueden compartir pues para que Valora siga llegando cada vez a más y más personas. Y bueno, el programa de hoy será un poco de reflexión personal. El programa de hoy hablaremos sobre un aspecto de la espiritualidad ignaciana que tiene que ver con todos nosotros. Y es hablar sobre el cuidado de la persona. ¿De qué se trata? ¿A qué nos invita San Ignacio de Loyola con esto del cuidado de la persona? ¿A qué nos suena? A cuidar de nosotros mismos, a cuidar de los demás, a cuidar en qué forma. Vamos a conocer primero un poco sobre San Ignacio de Loyola. Su verdadero nombre fue Íñigo López de Recalde. Él nació en Loyola, Guipúzcoa, en 1491 y falleció en Roma en 1556. Él fue el fundador de la Compañía de Jesús. Su primer dedicación, o a lo que primero se dedicó él, fue a las armas, siguiendo una tradición familiar. Sin embargo, tras resultar gravemente herido en la defensa de Pamplona contra los franceses, esto fue en 1521, cambió por completo de orientación. Mientras él se recuperaba, pues se puso a leer libros piadosos, historias de vidas de santos durante su convalecencia, y esto le hizo dar un giro a su vida y decidió consagrarse pues un poquito más a esto de la religión. San Ignacio de Loyola se retiró inicialmente a hacer penitencia y oración en Montserrat y en Manresa, donde empezó a elaborar un método ascético de los ejercicios espirituales. Esto fue en el año de 1522. Luego peregrinó a los santos lugares de Palestina en 1523. De regreso a España, comenzó a estudiar, ya con 33 años, y para poder afrontar mejor su proyecto de apostolado, o sea, prepararse mejor para poder dar un mejor resultado. Y se puso a estudiar en las universidades de Alcalá de Henares, en Salamanca y en París. Las primeras actividades de San Ignacio, de Ignacio de Loyola, difundiendo el método de los ejercicios espirituales, le hicieron sospechoso de heterodoxia, asimilado a los alumbrados o a los seguidores de Erasmo de Rotterdam. Es decir, lo que San Ignacio decía era tan innovador, era tan diferente, que empezaron a dudar de él y así como que dijeron, hey, tranquilo. En Castilla fue procesado, se le prohibió la predicación en 1524 y tuvo que interrumpir incluso sus estudios. En cambio, en París, en 1528, donde se graduó como maestro de artes, aunque no terminó los estudios de teología, San Ignacio de Loyola consiguió reunir a un grupo de 6 compañeros a los que les comunicó sus ideas y con los que sembró el germen de la Compañía de Jesús, haciendo juntos votos de pobreza y apostolado en la cueva de Montmartre. Ante la imposibilidad de marchar a hacer vida religiosa en Palestina
por la guerra contra los turcos, se ofrecieron al Papa Pablo III, quien los ordenó sacerdotes en 1537. En los años siguientes, Ignacio y sus compañeros se dedicaron al apostolado, a la enseñanza, el cuidado de los enfermos y la definición de una nueva orden religiosa, que es la Compañía de Jesús, cuyos estatutos aprobó el Papa en 1540. San Ignacio de Loyola, cuyo fervor y energía inspiraban al grupo, fue elegido por unanimidad su primer general de la Compañía de Jesús. Esta compañía reproduciría la estructura militar en la que Ignacio había sido educado, pero al servicio de la propagación de la fe católica, amenazada en Europa por las predicaciones de Lutero, que habían puesto en marcha la Reforma Protestante. Las constituciones que Ignacio les dio en 1547-1550 la configuraron como una orden moderna y pragmática, concebida racionalmente, disciplinada y ligada al Papa, para el cual resultaría un instrumento de gran eficacia en la reconquista de la sociedad por la Iglesia en la época de la Contrarreforma Católica. Aquejado de graves problemas de salud, San Ignacio de Loyola alcanzó a ver, sin embargo, en sus últimos años de vida, la expansión de la Compañía de Jesús por Europa y por América, con una fuerte presencia en la educación de la juventud y en el debate intelectual, en el apostolado y en la actividad misionera, destacando la labor en Asia de San Francisco Javier. Muerto Ignacio, le sucedió como general de los jesuitas en su más estrecho colaborador, el castellano Diego Laínez. Fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV. Esta es una breve biografía de lo que ha hecho San Ignacio. Y vamos ahora a hablar de a qué se refiere con esto del cuidado de la persona. Yo trabajo en una universidad jesuita desde hace 28 años, pero hasta recientemente se me dio la oportunidad de conocer un poco más a profundidad esta espiritualidad ignaciana, ¿no? El saber de qué se trata, y veo que tiene mucha aplicación hacia nuestra vida personal, a nuestra vida laboral, a nuestra vida espiritual. Y bueno, vamos a comentar sobre eso el día de hoy. Ya está conectado Roger Bárcenas y nos manda saludos y bendiciones. Gran programa. Saludos también para ti, Roger, con mucho gusto. Estamos comenzando aquí el programa con esta reflexión de lo que es el cuidado de la persona de acuerdo a los ejercicios ignacianos, ¿no? A esta visión de San Ignacio de Loyola. Un elemento muy importante en la espiritualidad ignaciana es la idea del subyecto o del sujeto, es decir, la persona. Describe la condición general del ser humano, de la persona, en sus tres dimensiones: su realidad corporal, su realidad mental y también, obviamente, su realidad espiritual. Y esto es fabuloso porque es ver a la persona completa en todas sus dimensiones y no de forma parcial como se está haciendo el día de hoy, que se atiende solo un aspecto, solo una dimensión y se olvida de que existen las demás. De esta manera, Ignacio recomendaba a quienes dan los ejercicios espirituales, y yo diría de alguna forma, también a todos los que de alguna forma somos líderes, seamos, que decía, en el trabajo, en la casa, en la escuela, estar al pendiente de esta suma de condiciones para cerciorarse de que la persona se encuentra en condiciones de aprovechar con la pedagogía espiritual, es decir, la mistagogía propia de los ejercicios.
Es decir, si una persona viene enferma, si una persona no se siente bien, si alguna persona trae un problema fuerte emocional, pues no va a estar con la disposición total o con la concentración o con el enfoque para participar plenamente de estos ejercicios espirituales. De hecho, San Ignacio de Loyola sugiere que se cercioren primeramente del estado de madurez racional y espiritual de los ejercitantes, así como su estado general, para adecuar el contenido de los ejercicios a cada sujeto. Fíjese nomás qué importancia. Si nosotros, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colaboradores, nos diéramos esta tarea de revisar cómo se sienten, cómo está su situación de salud, su familia en general, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, algún familiar hospitalizado, pues no vamos a tener la misma disposición, la misma entrega que si estamos todos sanos en casa. No quiere decir con esto de que solo mantengamos contratados o en nuestra empresa o así a la gente que esté siempre en óptimas condiciones. No, al contrario, es buscar cómo ayudarlos para que se solucionen estas cuestiones y puedan estar al 100% con su atención, con su productividad, con su aportación al proyecto común, ¿no? Y esto es sumamente importante y hace una gran diferencia porque pues actualmente no todos los patrones, no todos los jefes, pues están con esta visión de tener a su personal al 100. Ni siquiera nos preocupamos por conocer cómo están, mucho menos de tratar de remediar esas condiciones para que puedan estar al 100 participando. Nos saluda Rubén del Toro, saluditos, saludos y bendiciones, muy importante programa. También nos saluda Lourdes Martínez, saludos desde Heber, California, bendiciones y gracias por estos temas. Saludos para ti hasta California y bueno, compartan este programa en sus redes sociales con las personas que crean ustedes que les puede ser también de utilidad. Continuamos entonces con todo y a diferencia de lo común en muchas espiritualidades de la época, San Ignacio hace especial hincapié en el cuidado físico del sujeto, es decir, en asegurar un buen estado de salud. Esto desde la convicción de que un sujeto físicamente disminuido afecta negativamente el actuar de la gracia divina sobre él. Es decir, no estamos hablando aquí ni limitando, que vamos a hablar un poco de eso, de las personas que tienen alguna discapacidad física, sino el decir que nuestras condiciones físicas normales estén disminuidas. Por ejemplo, en esta época que a muchos se han visto afectados por enfermedades pues pulmonares, respiratorias, que ciertamente no pueden estar con la atención al 100 si no están bien físicamente, ¿no? Si están estornudando, si traen una tos tremenda, si tienen dificultades de respirar, pues su cerebro no oxigena adecuadamente y no pueden estar plenamente participando de estas actividades. Insisto, no es un aspecto discriminatorio con las personas que tienen alguna discapacidad física, porque estas personas, créanme que nos llevan de calle en el sentido de que ellos desarrollan otras muchas habilidades más, ¿no? Y se sobreponen a las limitaciones físicas que su condición, no enfermedad, les permite, ¿no? En los directorios, que son los textos escritos para dar consejos a quienes van a dar los ejercicios, como la guía de los ejercicios, digamos, es evidente esta preocupación. Ignacio sugiere que se les pregunte cotidianamente a los ejercitantes cómo han dormido o descansado, cómo se encuentran de salud, qué es lo que quieren comer. Algunos de nosotros nos han preguntado esto en nuestro trabajo, o solemos nosotros ser quienes pregunten a nuestros compañeros
el cómo se sienten o que alguien nos platique, oye, es que ahora vengo preocupado, fíjate que se me enfermó la niña, no pude dormir en toda la noche, o mi mamá pasó mala noche, o mi esposo pasó mala noche, entonces yo estuve atento a lo que necesitara, no pude descansar, o me desvelé porque me tocó ir, no sé, a comprar a la farmacia la medicina que necesitaba, porque el simple hecho de saber si están bien descansados o no, si se encuentran bien de salud, va a hacer que su productividad sea distinta. En estas adiciones, pide Ignacio a los ejercitantes, y lo ampliamos a los líderes, tener especial cuidado en las penitencias que reduzcan tiempo de sueño o la cantidad de los alimentos, subrayando la importancia de que no terminen corrompiendo al sujeto, es decir, que no les pongan tal penitencia que terminen por, pues, disminuir a la persona, su rendimiento, su disposición, que estén demasiado cansados, que no hayan descansado lo suficiente o que no hayan comido lo suficiente, porque entonces si su cerebro no requiere suficiente azúcar, pues no va a tener esta capacidad para procesar lo que se le diga o lo que pueda recibir en los ejercicios, ¿no? Y de esta manera, pues todos nosotros podemos aprender de esto, ¿no? Empezando por los de casa, de estar al pendiente que nuestros hijos pues duerman lo suficiente, que apaguen sus dispositivos. Si es haciendo una tarea y es por sentido de responsabilidad, bueno, pues adelante, pero también con conciencia, tratando de que sea lo menos desvelada posible, ¿no? O el máximo descanso posible. San Ignacio incorporó estos elementos con base en su propia experiencia. En los inicios de su vida de conversión, basado en las hagiografías legendarias de la época y en su propio carácter generoso y perfeccionista, cometió muchos ejercicios ascéticos que terminaron arruinando su salud y limitando las posibilidades que tenía para servir a Dios y al prójimo. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y seguido nos pasa. Es decir, nos descuidamos nosotros por dedicarnos todo el tiempo a lo que tenemos que hacer, a nuestros encargos, al proyecto que se nos encomienda, y medio comemos y no descansamos, y todo eso va en detrimento de nuestra propia salud, ¿no? Y por ende, el proyecto o lo que se nos encomienda, pues no puede salir de la misma forma. ¿Cuántos de nosotros vamos acumulando desvelada tras desvelada? O vamos, digamos, sacrificando nuestro organismo al no comer adecuadamente. Nos vamos dejando nuestros alimentos, en vez de a la hora que debe de ser, lo vamos postergando, comemos cualquier cosa, ni siquiera cosas nutritivas. En el campo que es mi expertise, que es la planificación natural de la familia, nos damos cuenta cómo estos aspectos tan simples y sencillos, el no comer, el no descansar a tiempo y adecuadamente, se refleja en el ciclo de la señora, se refleja en su fertilidad y se ve afectada o disminuida o modificada. Entonces, importante que cuidemos cada uno de nosotros en estos aspectos, pero también cuidar de las personas que tenemos bajo nuestro cuidado. Experimentó en sí mismo lo que la ingenuidad piadosa o la devoción indiscreta podía traer como consecuencias negativas al proyecto de Dios para cada persona. Entonces, ojo, hay que hacer, sí, viene la Cuaresma, vienen sugeridos algunas penitencias, algunas mortificaciones, pero no debemos excedernos al grado de que se vea perjudicada nuestra salud o nuestra integridad. Por eso, San Ignacio invitaba a transitar por el camino medio, evitando excesos de todo tipo, tanto de indulgencia hedonista como de un ascetismo deshumanizante. Ni muy, ni tan. Ni glotones, ni totalmente, ni un ayuno total, ¿no? Sino ver en ese justo medio qué es lo que sí me ayuda, por un lado, a mantenerme sano, a mantenerme fuerte, a mantenerme con energía, pero también, ahora que viene el tiempo de Cuaresma,
a sacrificar un poco de esto sin que llegue a comprometer mi salud. En ese sentido de mortificación, de sacrificio, de mortificar el cuerpo para fortalecer el alma, ¿no? Entonces es importante ver con nosotros qué tanto somos capaces de hacer como en justa medida ese sacrificio o cuidar nuestra salud. Decíamos, ni tanto de la indulgencia hedonista, pero tampoco un ascetismo deshumanizante que nos ponga en riesgo nuestra vida, ¿no? Vemos, por ejemplo, a muchas personas que ofrecen mandas. Me tocó hace 2 fines de semana que fuimos al Cubilete, a la peregrinación nacional juvenil, que algunas personas iban descalzas. Y bueno, para el frío que hacía en la madrugada, ir descalzo en las piedras completamente frías, pues sí era una condición pues bastante peligrosa, digamos, ¿no? O ya cuando íbamos subiendo, ya eran las 10, 10 y media de la mañana, 11 de la mañana, que el sol calentaba de manera pues intensa, que ahora las piedras estaban muy calientes, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que se mortifica, que se flagela, o sea, todavía el ir descalzo, bueno, cada quien le va midiendo ahí a dónde pisas, cómo pisas. No se trata tampoco de llegar con los pies destrozados, de llegar ampollados, pero sí de hacer este tipo de sacrificio, ¿no? Antes había, por ejemplo, personas que se flagelaban o que con un cilicio se iban azotando, ¿no? En estas peregrinaciones. Eso va mucho más allá del decir mortificar el cuerpo y es ya un exceso en el lastimar nuestro cuerpo. Fíjense qué frase tan hermosa nos dice San Ignacio. Dios nos necesita capaces de vivir en plenitud nuestra vocación concreta a amar. Y para eso es importante cuidar con responsabilidad el cuerpo con que se nos ha dotado. Si queremos ser capaces de vivir esta vocación de amor que Dios nos dio, pues es importante cuidar nuestro cuerpo para estar en estas condiciones más idóneas para poder servir, para poder amar, para poder entregarnos en el servicio a los demás. En tal sentido, la importancia que daba Ignacio al cuidado físico de cada jesuita tiene una presencia importante en estas constituciones de la Compañía de Jesús, estas sus reglas internas, en donde se incluyen recomendaciones para quienes se recuperan en la enfermería, que han de ver al médico como a un superior religioso en lo que a obediencia se refiere. Y aquí tenemos otra gran enseñanza, porque no tenemos la disciplina y la formación necesaria o el deseo necesario de cuidarnos y de obedecer lo que el doctor nos dice. Vamos al doctor casi queriendo que acepte lo que nosotros decimos. O vamos casi nosotros dando el diagnóstico en vez de aceptar el diagnóstico que el médico nos diga. Si el médico te indica reposo, si te indica no forzar tu garganta, guardar silencio, guardar reposo, tú dices, no, pero ahorita se me quita, doctor, ni es para tanto. Mire, con que me tome un tecito, ya la hice. Y entonces le restamos autoridad y le restamos valor a lo que el doctor nos dice, ¿no? Entonces, en vez de ir a recibir lo que el doctor nos diga, su diagnóstico basado en la ciencia, en sus estudios, en la revisión que ha hecho de nosotros hacemos caso omiso y tomamos otras decisiones. Mire, usted me dice que tome paracetamol, pero yo prefiero tomar medicina para la presión o medicina para tal, ¿no? Por eso los virus se están haciendo autorresistentes, autoinmunes, porque tomamos el antibiótico autorrecetándonos, no respetando lo que el médico nos dice, y el resultado en nuestra salud se nota. Y se ve porque luego nos atacan infecciones más fuertes y más severas, que no nos hubieran dado si hacemos caso a tomar los medicamentos como se nos indican. Entonces, importante que respetemos la autoridad en los médicos, que obedezcamos lo que nos dicen, las indicaciones que nos dan. No es por ganar más dinero, no es por vender más recetas, es por nuestra bien, por nuestra salud,
porque nosotros estemos bien. Entonces, hagamos caso y obedezcamos a lo que los médicos nos dicen y nos indican. Desde luego que las recomendaciones que daba San Ignacio estaban alineadas con la antropología y la medicina propias de su época. O sea, él daba esas indicaciones de acuerdo a lo que en su tiempo se conocía o de acuerdo a lo que en su tiempo era lo más que la investigación en la ciencia había llegado. Es decir, recomienda lo que en ese entonces se consideraba útil y apropiado para recuperar o mantener la salud corporal y mental, no solo el físico, cuerpo, mente y espíritu. Llaman la atención elementos importantes que podríamos recuperar y adaptar a nuestro tiempo en cuanto a conocimientos médicos y psicológicos. O sea, algunas de las recomendaciones que nos hacía quizá eran como muy adelantadas a su época, pero al mismo tiempo, pues siguen siendo vigentes hasta ahorita, ¿no? Saludamos a Carmelo Meléndez, a Marisol Olivera, a María y Raúl Jiménez, a Gonzalo Flores, a Quintero Méndez, a Sánchez Sofía, a Chuyito Ángel de Jesús, también a Raquel Calderón y a Roger Bárcenas, que ya han respondido, ya han reaccionado a este programa. También Carmelo Meléndez nos manda un like. Y bueno, entonces decíamos, en cuanto a las recomendaciones médicas, importante acudir al médico y respetar lo que el médico nos diga. Una práctica muy común recientemente es el autorrecetarnos. El buscar nosotros, pues es que ya me dijo que era esto, entonces busco tomar lo mismo, aunque en realidad no sabemos si nos ayude o nos perjudique hacerlo de esa manera. El primer término, podríamos, de las recomendaciones que daba San Ignacio, recomendaba también dar importancia al descanso para mantener a la persona en las mejores condiciones para escuchar la comunicación de Dios en su vida. Es decir, para poder hacer este discernimiento y traducirla en decisiones y acciones concretas. ¿Qué pasa con el descanso de los estudiantes? Llegan a la clase de 7 de la mañana más dormidos que despiertos. Está el maestro hablando y los chicos están haciendo todo un esfuerzo por mantener abiertos los ojos para mantener la atención, centrar su atención en lo que el profesor les dice, pero a veces es tal el grado de cansancio que traen que por más que lo intentan no pueden. De ahí la importancia de descansar estas horas que son necesarias. Y sobre todo en esto que nos dice, o sea, para escuchar esa comunicación con Dios en nuestra vida, que es ese discernimiento. ¿Qué me pide Dios el día de hoy? ¿Qué me recomienda? Decíamos, si no tenemos la posibilidad de ir a misa, hay muchas reflexiones. El padre Gio, asesor de aquí de Valora, transmiten la celebración de la Santa Eucaristía, pero también se nos comparte a través de las redes sociales su reflexión del Evangelio diario. También está el padre Ricardo López Díaz, el padre José Luis González Santos Coy y tantos otros sacerdotes que nos ayudan a ir descubriendo este discernimiento a través de las personas, a través de las palabras, a través de los hechos. ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿A qué me invita? ¿Qué me pide corregir? Y esto, traducirlo en acciones y decisiones concretas. El descanso nos va a permitir recuperar la energía necesaria para afrontar los retos que la vida nos presenta. Importante reconocer que el ser humano no es una máquina. No somos máquinas que podemos forzar o que tiene que dar un cierto rendimiento, cueste lo que cueste. No, no somos máquinas. Nuestra condición de seres vivos implica que nuestras reservas energéticas son limitadas y que su recuperación requiere tiempo y condiciones apropiadas. O sea, por un lado es el tener este descanso adecuado, el decir, si andamos todo el tiempo muy activos, vamos, venimos, hacemos, y quizá a veces no es tanto la actividad física, sino es también la actividad intelectual, que tenemos que leer, hacer resúmenes, hacer trabajos, subir proyectos, contestar ciertas
cuestionarios, hacer reportes. Este desgaste pues implica este tiempo de reposición, este tiempo de descanso. Pero por otro lado, es también importante y necesario que gastemos estas energías de alguna u otra forma. Porque el estar en inactividad, el mantenernos sedentarios, pues eso no nos ayuda. Entonces es necesario tener un grado de actividad física que nos ayude a tener este desgaste energético, este renovarnos, este gastar la energía, pero habiendo descansado lo suficiente para que podamos tener estas energías, ¿no? Parece como trabalenguas, pero si no descanso, no voy a tener energías para el desgaste físico que me va a implicar. Pero también, si lo que descansé, si lo que ahorré en energías no lo gasto, también es perjudicial, ¿no? Entonces, importante que busquemos cierto nivel de actividad física para tener el gasto y la creación de estas energías que vamos a requerir para desempeñarlas. Y hay otros dos elementos también especialmente importantes a través de los cuales descansamos: el sueño y el ocio. Hoy en día hay toda una ciencia del sueño que nos ha mostrado que no basta meramente perder la conciencia cierto número de horas para poder recuperarnos e iniciar con nuevos bríos nuestra cotidianidad. Es decir, no es que pones la cabeza en la almohada, cierras los ojos y en 2, 3 horas, en 5 horas, en 6 horas ya vas a estar bien. Los relojes inteligentes recientes nos dicen de esas horas que descansamos, de esas horas que dormimos, qué tanto tuvimos un descanso profundo, qué tanto nuestro cerebro estaba todavía dándole vueltas ahí el disco duro, pensando, descubriendo cosas, queriendo analizar con los pendientes que dejamos en la oficina, si entregué el papel, no lo entregué, si le dije, no le dije, si mandé el correo, no lo mandé, si me tengo que acordar mañana de hacer tal cosa. O sea, cuando estamos pensando en los pendientes mientras dormimos, no estamos realmente descansando. Es importante que, pues desde la almohada adecuada, el soporte adecuado en nuestra espalda, que tengamos cubiertos, por ejemplo, no tener demasiado frío, no tener demasiado calor, o sea, no cubrirnos de más, tampoco cubrirnos de menos, para que este descanso de veras sea reparador, de veras nos ayude para poder continuar con nuestras actividades. El sueño implica tiempo. Clínicamente se habla de entre 7 y 8 horas al día. Hay otra clasificación como dependiendo de la edad, el tiempo de horas que necesita descansar. Y las horas no cuentan desde que me acuesto y agarro mi celular y ya está todo apagado y estoy todavía contestando mensajes, viendo TikToks, viendo videos, reaccionando a los que no pude contestar durante el día, porque eso no hace que nuestro cerebro descanse. El cuerpo está relajado, pero nuestro cerebro todavía está a 1000, ahí pensando qué le voy a contestar, qué le voy a decir, si mañana tengo que enviar el reporte. El sueño implica tiempo, pero tiempo de calidad. Es decir, el tiempo de sueño hay que prepararlo también con cuidado. Hay gente que dice, yo con 2 horas que duerma, estoy súper bien. No es cierto. La ciencia contemporánea nos ha enseñado la importancia de ciertos hábitos para asegurar que nos recuperemos realmente en las horas de sueño. 2 horas de actividad relajante antes de dormir. Es decir, convivir con la familia, convivir con amigos o buscar ambientes o temáticas agradables, evitar situaciones estresantes como noticias preocupantes o series o películas violentas, ¿sí? Esto causa conflicto en algunas relaciones. Conozco un matrimonio que ella decía, pues es que para mí el cuarto ya es para descansar, para olvidarme del mundo y de veras descansar. Y él decía, pues es que es mi tiempo
de relax, y si yo me relajo, me gusta ver alguna película de guerra, alguna película de esas que son intensas, pues entonces ninguno de los dos va a obtener el descanso que necesita. Porque ella dice, ok, aunque te pongas audífonos, los cambios de luz me están llegando. O el sonido, aunque esté muy bajito, de los balazos, los gritos, lo que esté pasando en tu película, pues los percibo y no me permiten descansar. Entonces tuvieron que llegar a un acuerdo. A lo mejor sacar la televisión del cuarto, te vas al estudio, allá puedes ver tu película y ya cuando quieras descansar te vienes a la recámara. Pero luego si se quedaba dormido mientras veía la película, pues entonces ya no descansaba, igual de estar en el sillón todo chueco a de haberse venido a estar en su cama, ¿no? Entonces, importante que chequemos todo esto. También es importante el cenar ligero, o si vamos a cenar pesado, que sea 2-3 horas antes de irnos a dormir, para que el proceso digestivo pues también no se vea afectado, ¿no? Porque la posición horizontal, la posición vertical, es diferente el funcionamiento de nuestro sistema digestivo con los jugos, con la gravedad, a dónde se van los alimentos. Entonces, si vamos a cenar fuerte, que sea 2-3 horas antes de dormirnos, o de preferencia cenar ligero, para que también nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo, pues se pueda relajar, ¿no? Evitar trabajo intelectual demandante. Híjole, aquí yo sola me estoy mordiendo la lengua, ¿no? Porque a veces, bueno, a mí me pasa, o mi costumbre es que ya cuando la familia se duerme es cuando me pongo a hacer mis trabajos, me pongo a hacer mis tareas, me pongo a ver qué vamos a hacer en los próximos programas. Y es justamente en esas horas cuando ya toda la casa está en silencio, me pongo a hacer este trabajo intelectual demandante, ¿no? Y a veces es el problema ese de que no descansa uno, porque cuando te vas estás, híjole, pero me faltó tal parte, híjole, no puse en el capítulo tal, me faltó poner la referencia. Y ahí es donde ese sueño no resulta que descansas, sino que traes todavía el acelere de lo que estabas haciendo, ¿no? En suma, hay que preparar el sueño para que realmente sea reparador. Otro elemento importante es el ocio. Esta palabra tenemos que aprender a verla en sentido positivo, porque nuestras madres no toleraban vernos ociosos. Pero hay que entender a qué se refiere San Ignacio con esto del ocio. Hay un dicho en los tiempos del Imperio Romano que dice, quien no aprende el arte del ocio está condenado al vicio de la ociosidad. Ah, caray. A ver cómo estuvo. Quien no aprende el arte del ocio está condenado al vicio de la ociosidad. No es lo mismo el ocio, que es realmente recrear, que nos desintoxica, que nos motiva, que nos alimenta espiritualmente, que la ociosidad, que es esa inercia o esas actividades pseudo recreativas que en vez de ayudar a recuperarnos y descansar, nos deja en peores condiciones. Entonces, el ocio, que es necesario, este cambio de actividad, cambiar nuestra mentalidad, nos dice, es el que nos recrea, que nos desintoxica, nos motiva y nos alimenta espiritualmente. Hay dos ociosidades en nuestra cultura contemporánea particularmente nocivas. La adicción a la información de actualidad, a las noticias y a las redes sociales. Desde luego que ambas con medida son importantes para ubicarnos en nuestro entorno, saber qué es lo que está pasando. El problema es cuando les dedicamos demasiado tiempo y cuando creemos erróneamente que son recreativas, ¿no? Aquellos que se tienen que chutar y ya viste La Casa de los Famosos, y ya viste en qué va tal drama, y ya viste tal serie, y ya te chutaste las noticias, híjole, que encontraron tantos cuerpos más en esta parte, ¿no? Y no supiste del accidente que hubo en el avión. O sea, a veces nos contaminamos más de lo que es realmente mantenernos informados de lo que está sucediendo en nuestro día a día. Hay quienes tienen que estar, es que el resumen de hace una hora no lo chequé y traen una ansiedad porque no han checado, no están al tanto de lo último que están sacando las redes sociales, ¿no?
Entonces, esta ociosidad no es positiva, no es recomendable. No todas las personas se recrean de la misma manera. Lo mejor es hacer una revisión honesta de nuestra historia personal, recuperando aquellas experiencias que nos consta que en realidad nos alimentaron y alimentan espiritualmente. Estudios contemporáneos sugieren que entre las mejores actividades recreativas está pasar tiempo en soledad. Que este tiempo en soledad mucha gente lo ve como algo negativo, como si fuera un castigo, como si fuera, no sé, algo deprimente, cuando en realidad es importante aprender a pasar tiempo a solas. Si no soy capaz de estar a solas conmigo, en silencio, sin ningún distractor, no hemos aprendido esta recreación, no hemos aprendido este ocio. ¿Qué pasaría si tú te quedas una hora? ¿O cuánto aguantarías, no? Les pongo el reto. ¿Cuánto aguantarían de estar en silencio, sin un libro, sin música, sin ruido, solamente interiorizando, hablando con ustedes mismos? A veces nos boicoteamos y empezamos a buscar el ruido, la alarmita, el videíto, el tal. O nos hacemos como los niños chiquitos, ¿no? No te oigo. O sea, si dejamos de veras escuchar nuestro interior, ¿qué es lo que Dios nos habla en ese interior, en ese silencio? Aprenderíamos muchas cosas. Otras prácticas de sano ocio es el contacto con la naturaleza. Pasar tiempo en soledad. Yo veo que mi esposo disfruta, pero tremendamente, cuando se va en la bicicleta a escalar y subir al bosque, ¿sí? Se echa sus 40, 50, 60 kilómetros en lo que va y viene. Pero ese momento de soledad, ese momento de estar en contacto con la naturaleza, con el paisaje tan abierto, con el paisaje tan hermoso. Digo, yo lo he acompañado en algunas ocasiones, obviamente con una mucho menos distancia, mucho menos tiempo, pero el compartir con él eso que él disfruta, ese espacio, ese bosque, ese olor a los árboles, a las hojas, ¿no? Que se van cayendo, que las pisa uno, que se convierten en composta. Es decir, aprender a disfrutar en esos espacios, ¿no? Cuando vamos al Salto del Nogal, que vamos a la cascada, que es también un cansancio físico, pero es estar en soledad, escuchar la naturaleza. A veces no sabemos escuchar la naturaleza. Vamos a esos paseos y llevamos el radio, llevamos el ruido, en vez de oír, escuchar el aire, escuchar el agua, escuchar las aves, escuchar la respiración propia, la respiración de los que van con nosotros. Es una forma, pues, de disfrutar este sano ocio. El cultivar relaciones sanas con la familia o con amistades, tener esas convivencias, porque a veces las vemos como una carga, ¿no? Siempre decimos, mi familia es mi prioridad, pero ¿cuánto tiempo realmente dedicamos a estar en familia? Es que lo tengo que agendar, es que si no, no me doy tiempo. Entonces ya de fuerzas ya no es lo mismo. A lo mejor al principio será de fuerzas, pero el hecho de que tú abras ese espacio en tu agenda para convivir con tu familia, para convivir con algunos amigos sin un tema en particular, es que tenemos que hablar de tal proyecto que nos encargaron, cómo vamos a preparar este tema, cómo vamos a dar tal cosa, sino una sana recreación, créanme que es una vitamina para el alma. Hace pocas semanas tuvimos así una reunión con algunos matrimonios jóvenes y el sacar cosas simples de la vida, créanme que nos dolía el estómago de risa, nos dolían los cachetes de tanto reírnos. Ese darte la oportunidad de soltar, de ser tú, de compartirte tal cual eres, realmente nos carga la pila. Hay quien disfruta de esto con el arte, con la danza, con la música, con el teatro, con el cine, ¿sí? Que de esta forma aprendemos más, también nos cultivamos, disfrutamos del arte, de los hobbies, de hacer un deporte,
de algunas manualidades, ¿sí? Cada uno puede buscar esta forma de hacer el ocio, ¿sí? La ociosidad es el nomás tirarnos sin hacer nada y no querer mover un dedo. Eso es ociosidad. O sea, también se requiere ese tiempo muerto o ese tiempo así de descansar, de soltar. Hay quien le pasa, por ejemplo, que cuando sale de vacaciones se enferma, porque es cuando realmente suelta todo lo que traía, suelta los pendientes y lo suelta tanto que el cuerpo le reclama y dice, ya bájale 3 rayitas, ¿no? Y hay gente que se pasa las vacaciones con una gripa, con la temperatura elevada, en fin, de unos signos que su cuerpo le va dando a decir, ya necesitamos este reposo. Y aquí la recomendación de evitar las ociosidades, ¿no? El demasiado tiempo dedicado a leer, a ver noticias, a las redes sociales y usar ese tiempo precioso recuperado para cultivar un sano ocio. Siguiendo las instrucciones de San Ignacio en este cuidado del sujeto, había que añadir un cuidado equilibrado de nuestra alimentación, atendiendo cantidad, calidad y los tiempos en que necesitamos de ir recibiendo esos alimentos. Sí. Porque a veces comemos, sí, podemos comer sano, pero no las porciones que necesitamos o no en los tiempos que los necesitamos. A veces desayunamos demasiado tarde o hacemos muchas comidas a lo largo del día. Dicen, lo ideal sería a lo mejor hacer 5 alimentos, desayuno, comida y cena formales con las cantidades que necesitamos según el tipo de alimentos que necesitamos, si tienes alguna dieta especial, pero sí es imprescindible que desayunemos, porque hay gente que dice, no es que en la mañana no alcanzo a desayunar, no, es que en la mañana no me da hambre. Y se van a trabajar, se van a estudiar y nuestro cuerpo en esas horas tiene un desgaste bastante fuerte, pero lo estamos corriendo sin gasolina. Porque si contamos no solo que desde las 8 de la mañana no he comido, sino desde anoche cuando me acosté a las 10 de la noche, ya son más horas en las que tengo mi tanque vacío. Y le estoy exigiendo que responda, que pueda prestar atención cuando en realidad me está faltando el alimento, ¿no? Entonces que nuestros alimentos, desayuno, comida y cena, balanceados con lo que necesitamos, pero también se recomienda una merienda ligera a media mañana y también una ligera a media tarde, ¿no? Entonces, checar cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra condición de salud, de acuerdo a nuestras actividades o requerimientos de nuestra salud, pues cuidar nuestra alimentación. Y el otro elemento que es importante cuidar es la disciplina en el ejercicio. Que así como decíamos del sueño reparador para tener energía, también aquí que los alimentos que consumamos nos den energía para hacer el ejercicio, que quememos eso que comemos en el ejercicio que realizamos, en las actividades, no ser tampoco exagerar con la vigorexia, esa gente que se excede en tiempo, en fuerza a lo que su cuerpo le da, ¿sí? Está mal, pero, o sea, ni por defecto ni por exceso. Que nuestro ejercicio, nuestra alimentación sean adecuados para mantenernos fuertes, para mantenernos sanos y mantenernos en condiciones de salud. Obviamente también de acuerdo a nuestra edad y a nuestra condición de salud, ¿no? Hay gente mayor que tiene una condición fabulosa, hay gente de 40, de 50 que tiene una condición bárbara. Yo admiro a mi esposo, admiro a mi papá, que mi papá a sus 85 y mi esposa a sus 56, vaya que tienen una excelente condición física, ¿no? Y no solo porque aguanten caminando mucho, corriendo mucho, en la bicicleta además, sino porque además sus niveles físicos, su presión, su constitución física, su constitución ósea, se mantiene en buenos niveles, ¿no? Ahí yo he aprendido y estoy empezando a poner cartas en el asunto, de cuidar mi salud, de hacer más ejercicio, de cuidar mis alimentos, ¿no? Es un dato en realidad que un sujeto corrompido o descuidado físicamente, disminuido físicamente,
dificulta innecesariamente el actuar de la gracia en nuestras vidas. Y no solo estas gracias espirituales, sino también el aprender, el trabajar, el rendir. O sea, tanto si forzamos nuestra máquina corporal para dar un extra resultado, como si tampoco lo movemos lo suficiente, lo va a causar un detrimento en nosotros, ¿no? Dios no puede descansar por ti. Dios no puede comer por ti. Dios no puede hacer ejercicio por ti. El cuidado del sujeto es, sin duda, algo que le corresponde a cada persona y es una parte integral de una espiritualidad sana. Si queremos un espíritu sano, hay que buscar tener también nuestro cuerpo lo más sano posible. Esta preocupación de San Ignacio del cuidado de la persona orienta a todos los sentidos, a toda la actividad humana, con sus potencialidades y toda su libertad hacia 4 aspectos: hacia uno mismo, hacia Dios, hacia los demás y hacia el mundo. El cuidado orienta a todos los sentidos, toda la actividad humana con sus potencialidades. Decimos hacia uno mismo, hacia Dios, hacia los demás y hacia el mundo de forma integradora. Nos evita estar partidos o dispersos, es decir, muy buenos para una cosa, pero pésimos en otra. Tenemos que cuidar todo esto. Y en cada paso de la obra de San Ignacio, pretende reparar el día con el corazón. O sea, este examen de conciencia que hacemos al final del día, de cómo me porté, qué hice, cómo me fue, contemplar interiormente a Dios, ¿sí?, en este relacionarnos con Él de una forma pues más sana, más cercana, caminar entrañablemente con y para los demás, el tomar en cuenta a los demás, cómo se sienten, o sea, cómo estoy yo para servir a los demás y cómo están los demás también para poder interactuar. Y aceptar y hacer revivir al mundo desde sus entrañas dolorosas y sorprendentes. Visto de esta manera, el itinerario de Ignacio por el cuidado por Dios, por la propia vida, por la de los otros y por el mundo creado. Y un cuidado que toca al afecto y que moviliza hacia lo mejor de cada uno. Y un don que engendra vida y consuelo para este mundo inseguro que vivimos. Este fue su programa Familias Haciendo Lío. Me dio mucho gusto compartir esta reflexión con ustedes. Compártanla también con sus seres allegados y nos vemos el próximo martes en otro programa. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga.